En el corazón de una tierra antigua, donde las montañas se besaban con las nubes y los ríos cantaban melodías ancestrales, existía un lugar conocido por todos como el Valle del Perdón. No era un lugar fácil de encontrar en los mapas, pues su sendero no estaba hecho de tierra, sino de arrepentimiento y esperanza. La leyenda contaba que en el centro de este valle fluía una fuente de aguas cristalinas, la fuente del olvido. Se decía que una sola gota de su agua podía lavar el rencor más profundo del alma y sanar las heridas del corazón. En un pueblo cercano vivían dos hermanos, Elías y Samuel. Crecieron juntos, compartiendo juegos, sueños y secretos. Pero un día, una disputa por una herencia familiar sembró una semilla de amargura entre ellos. Palabras duras fueron intercambiadas, como piedras afiladas que dejaron cicatrices invisibles pero dolorosas. Desde ese día, el silencio se instaló entre ellos, un muro frío y pesado que los separaba más que cualquier distancia física. Pasaron los años. Elías prosperó en sus negocios, pero su corazón se sentía vacío. La riqueza no podía llenar el hueco que la ausencia de su hermano había dejado. Samuel, por su parte, vivía una vida sencilla, pero cada atardecer, la sombra del recuerdo de su pelea con Elías oscurecía su espíritu. Ambos sufrían, prisioneros de su propio orgullo y resentimiento. Una noche, un anciano viajero llegó al pueblo. Al ver la tristeza en los ojos de Elías, le habló del Valle del Perdón. El camino es arduo, le advirtió el anciano. Requiere que dejes atrás tu orgullo como un pesado manto. Debes cruzar el desierto del egoísmo y escalar las montañas de la humildad. Solo entonces encontrarás el valle. Motivado por un destello de esperanza, Elías decidió emprender el viaje. Empacó poco, sabiendo que el verdadero equipaje que debía soltar era el rencor que cargaba en su alma. El viaje fue tal como el anciano lo describió. En el desierto del egoísmo, el sol abrasador le recordó todas las veces que había pensado solo en sí mismo. Sediento y exhausto, aprendió a valorar la simpleza y la necesidad de los demás. Luego, al llegar a las montañas de la humildad, cada paso hacia arriba era una lucha. Las rocas afiladas eran como las palabras hirientes que había dicho, y el viento helado le susurraba sus propios errores. Con cada ascenso, Elías sentía como su arrogancia se desvanecía, reemplazada por un profundo sentimiento de arrepentimiento. Finalmente, desde la cima de la montaña más alta, vio el valle. Era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Un manto verde esmeralda cubría la tierra, salpicado de flores de todos los colores. Ypsilon en el centro, brillando bajo el sol, estaba la fuente del olvido. Mientras descendía al valle, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería capaz de perdonar y ser perdonado? Al acercarse a la fuente, vio una figura sentada junto al agua. A medida que se aproximaba, su corazón dio un vuelco. Era Samuel. Samuel levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa y una tristeza que Elías conocía muy bien. Resulta que el mismo anciano viajero también había hablado con Samuel, quien, consumido por el mismo anhelo de reconciliación, había emprendido su propio viaje. Se miraron en silencio por un largo momento. No hicieron falta palabras. En sus ojos, ambos vieron el reflejo de su propio dolor, su propio arrepentimiento y su profundo deseo de volver a ser hermanos. Elías fue el primero en hablar. Hermano, dijo con la voz quebrada, he sido un necio. Mi orgullo me cegó y me robó lo más valioso que tenía en tu amor. ¿Puedes perdonarme? Lágrimas brotaron de los ojos de Samuel mientras se levantaba y abrazaba a Elías con fuerza. ¿Y tú a mí? Elías, a mi corazón ha estado congelado sin ti. Te he extrañado cada día. En lugar de beber de la fuente del olvido, los hermanos simplemente se sentaron junto a ella. Se dieron cuenta de que no necesitaban olvidar el pasado. Necesitaban recordarlo, pero con una nueva perspectiva, la del amor y el perdón. El dolor de sus recuerdos no desapareció por arte de magia, pero fue transformado. Las heridas, aunque todavía presentes, ya no dolían. Era un recordatorio de la fragilidad del corazón humano y del poder sanador del perdón. Se dieron cuenta de que el verdadero Valle del Perdón no era un lugar geográfico, sino un estado del alma. El viaje no era para encontrar una fuente mágica, sino para encontrarse a sí mismos y redescubrir el amor que habían perdido. El desierto del egoísmo y las montañas de la humildad eran las pruebas internas que cada persona debe superar para poder perdonar de verdad. Elías y Samuel regresaron a su pueblo, no como dos individuos separados por el rencor, sino como dos hermanos unidos por un vínculo aún más fuerte que antes. Su historia se convirtió en una leyenda viva, un testimonio para todos los que los conocían. Enseñaron a la gente que el perdón no es olvidar, sino elegir recordar sin amargura. Es un regalo que no solo se le da a la otra persona, sino sobre todo a uno mismo. Aprendieron y enseñaron que el perdón libera. Libera al alma del pesado ancla del resentimiento y le permite navegar de nuevo hacia aguas de paz y alegría. Es un puente construido con humildad y amor, que nos permite cruzar el abismo que nos separa de los demás. Y,
lo más importante, de la mejor versión de nosotros mismos. La historia del Valle del Perdón nos recuerda una verdad fundamental, una enseñanza que resuena a través de los tiempos en las palabras de Jesucristo. El perdón es la llave que abre las puertas de la sanación interior y la reconciliación. No es un acto de debilidad, sino la mayor demostración de fortaleza espiritual. Es la decisión consciente de soltar el pasado para poder abrazar un futuro lleno de paz y amor. Así como los hermanos encontraron su camino, también nosotros podemos encontrar el nuestro, no en un valle lejano, sino dentro de nuestro propio corazón. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En las verdes colinas de Belén, donde las ovejas pastaban tranquilamente bajo el sol, vivía un joven llamado David. No era un príncipe ni un guerrero famoso. Era el menor de 8 hermanos y su trabajo era cuidar las ovejas de su padre. Jesé, mientras sus hermanos mayores eran altos y fuertes, admirados por todos, David pasaba sus días en el campo, con la única compañía de su rebaño, su arpa y su fe inquebrantable en Dios. Cada mañana, al salir el sol, David guiaba a sus ovejas hacia los pastos más frescos y las aguas más claras. Su vida no era fácil. El peligro siempre estaba cerca. A veces, un león hambriento salía de la espesura, con los ojos fijos en el cordero más débil. Otras veces, un oso sigiloso intentaba arrebatar una oveja del rebaño. Pero David no tenía miedo. Confiaba en que Dios le daría la fuerza para proteger a sus animales. Con su humilde yonda y una piedra lisa del arroyo, se enfrentaba a las bestias y las vencía, manteniendo a salvo a cada una de sus ovejas. Durante las largas horas bajo el cielo azul, David no solo vigilaba, su corazón estaba lleno de música y poesía. Con su arpa en mano, componía canciones que hablaban de la majestuosidad de Dios, de la belleza de la creación, de las estrellas en la noche y de la fidelidad del Señor. Sus salmos eran una conversación íntima con Dios, una alabanza que brotaba de un corazón puro y agradecido. Cantaba sobre cómo el Señor era su pastor y cómo, con él, nada le faltaría. Estas melodías no eran para ganar aplausos, sino para expresar su amor y devoción. Mientras tanto, en el palacio, el rey Saúl de Israel estaba atormentado. Un espíritu de tristeza y angustia lo invadía, y ninguna riqueza o poder podía traerle paz. Sus siervos, preocupados, le sugirieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa, con la esperanza de que la música pudiera calmar su espíritu. Uno de ellos recordó haber oído hablar de un joven pastor de Belén, hijo de Jesé, que no solo era valiente y de buen parecer, sino que también tocaba el arpa con una habilidad celestial y, lo más importante, el Señor estaba con él. Así fue como enviaron a buscar a David. Dejó su rebaño al cuidado de otro y viajó al palacio, llevando consigo su arpa y la misma fe sencilla que lo acompañaba en los campos. Cuando el rey Saúl se sentía abrumado por la oscuridad, David tomaba su arpa y comenzaba a tocar. Las mismas melodías que había cantado a Dios en la soledad de las colinas ahora llenaban los salones del palacio. La música fluía, pura y sincera, y el espíritu de angustia se alejaba del rey, devolviéndole la calma y la serenidad. David no buscaba fama ni reconocimiento, simplemente compartía el don que Dios le había dado. Un día, una amenaza mucho mayor era que cualquier león u oso se cernió sobre Israel. El ejército de los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se reunió para la batalla. Y entre ellos había un campeón temible, un gigante llamado Goliat que medía casi 3 metros de altura. Vestido con una pesada armadura de bronce y empuñando una lanza cuya punta pesaba más que un hombre, Goliat desafiaba a los israelitas cada día. Durante 40 días se burló de ellos y de su Dios, pidiendo que enviaran a un hombre para luchar contra él en un combate singular que decidiría la guerra. El ejército de Israel, incluido el rey Saúl y los hermanos mayores de David, estaba paralizado por el miedo. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. En ese momento, Jesé envió a David al campamento para llevar comida a sus hermanos y ver cómo estaban. Al llegar, David escuchó las insultantes palabras de Goliat y vio el terror en los rostros de los soldados israelitas. Su corazón se encendió de indignación. ¿Quién es este filisteo?, preguntó, para desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Los hermanos de David se enojaron con él, acusándolo de arrogante y de haber abandonado las ovejas solo para curiosear en la batalla. Pero David no se inmutó. Su fe era más grande que su miedo y que las críticas de los demás. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. David se presentó ante el rey y, con una confianza que sorprendió a todos, dijo: no se desanime nadie por causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl, viendo la juventud de David,
intentó disuadirlo. «No puedes ir contra ese filisteo», le dijo, «porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero David le contó cómo había defendido a sus ovejas de leones y osos, y concluyó diciendo, «El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Convencido por su fe, Saúl accedió y le ofreció su propia armadura. David intentó ponérsela, el casco de bronce, la coraza, la espada, pero era demasiado pesada e incómoda para él. Nunca la había usado. «No puedo caminar con esto», dijo, «porque no estoy acostumbrado y se la quitó». En lugar de confiar en las armas de los hombres, David confió en las herramientas que Dios le había enseñado a usar. Salió al encuentro del gigante armado solo con su cayado de pastor, su honda y una pequeña bolsa. Se detuvo en un arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas, las mismas que usaría para proteger a sus ovejas. Luego, caminó con paso firme hacia el valle donde Goliat lo esperaba. Cuando Goliat vio a David, un joven pastor con mejillas sonrosadas, se rió con desprecio. «Soy yo un perro», gritó, «para que vengas a mí con palos», y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven aquí», rugió el gigante, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no se acobardó. Su voz resonó con una fuerza que no provenía de su tamaño, sino de su fe. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», respondió, «pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Dicho esto, David corrió hacia el gigante, metió la mano en su bolsa, sacó una de las piedras lisas, la puso en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, certera y veloz, y se clavó en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó y cayó de bruces sobre la tierra. El campeón invencible había sido derrotado no por un gran ejército, sino por un humilde pastorcito armado con una fe gigante. La victoria de David fue una lección para todo Israel. Les recordó que la verdadera fuerza no reside en el tamaño, el poder o las armas, sino en la confianza en Dios. El joven que cantaba al Señor en la soledad de los pastos demostró que un corazón entregado a Dios puede superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. David no olvidó su origen humilde, ni su dependencia de Dios en su canto. Nacido en los campos de Belén, se convirtió en un himno de victoria que inspiraría a su pueblo y resonaría a través de los siglos, enseñándonos que con fe, hasta el más pequeño puede vencer gigantes. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de la antigua Jerusalén, entre el bullicio de sus mercados y la majestuosidad de su templo, vivía un niño llamado Elías Anón. Era un príncipe ni el hijo de un gran sacerdote, era simplemente el hijo de un humilde carpintero. Pero lo que hacía especial a Elías no era su linaje, sino su corazón. Un corazón lleno de una fe inquebrantable que iluminaba sus días. Desde muy pequeño, Elías había escuchado las historias de los profetas, de los milagros y de la promesa de un Salvador. Su padre, mientras tallaba la madera, le contaba sobre la grandeza de Dios, sobre cómo había abierto el Mar Rojo y alimentado a su pueblo en el desierto. Cada historia era una semilla de fe que germinaba en el alma de Elías. Un día, una terrible sequía se apoderó de la tierra. Los campos, antes verdes y fértiles, se volvieron marrones y polvorientos. Los pozos se secaron y el hambre comenzó a extenderse por las aldeas. La gente murmuraba preocupada, algunos se quejaban, otros perdían la esperanza. Pero Elías, a pesar de su corta edad, recordaba las historias de su padre. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a racionar la poca harina que les quedaba, le preguntó: «Mamá, ¿por qué Dios permite que tengamos sed y hambre? No nos ama». Su madre, con una mirada cansada pero llena de ternura, acarició su cabello y le respondió: «Claro que nos ama, hijo mío. A veces, las pruebas más difíciles son las que fortalecen nuestra fe. Dios nunca nos abandona». Esas palabras resonaron en Elías. Decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por el horizonte, subía a una pequeña colina a las afueras de la ciudad. Allí, de rodillas, con las manos juntas y los ojos cerrados, oraba. No pedía por él, sino por su pueblo. «Señor, por favor, envía tu lluvia. Muéstrales a todos que sigues aquí, cuidándonos», susurraba con toda la fuerza de su pequeño corazón. Los días se convirtieron en semanas. Otros niños se burlaban de él. «¿Qué haces, Elías? ¿Hablas con las nubes? Nunca lloverá», le gritaban mientras pasaban corriendo. Pero Elías no les hacía caso. Su confianza era como una roca firme y inamovible. Sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba siendo escuchado. Un día, mientras oraba,
Una figura se acercó. Era un hombre de aspecto bondadoso, con una sonrisa que transmitía una paz infinita. El hombre se sentó a su lado y le preguntó en pequeño, ¿por qué vienes aquí cada día? Elías, sin temor, le explicó su misión. Le habló de su fe en las promesas de Dios y de su certeza de que la lluvia llegaría. El hombre lo escuchó atentamente y luego le dijo, tu fe es más grande que la de muchos hombres. Elías, nunca dejes de confiar, porque la fe verdadera puede mover montañas y abrir los cielos. El hombre se levantó, le puso una mano en el hombro y continuó su camino. Elías sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Esa misma tarde, algo increíble sucedió. Pequeñas nubes comenzaron a reunirse en el cielo azul y despejado. Al principio, la gente no les prestó atención, pero las nubes crecieron, se oscurecieron y de repente, la primera gota de lluvia cayó sobre la tierra seca. Luego otra y otra más, hasta que un torrente de agua bendita empapó los campos sedientos. La gente salió de sus casas, gritando de alegría, levantaron sus rostros al cielo, dejando que la lluvia lavara sus preocupaciones. Elías desde su colina sonreía, no con orgullo, sino con una gratitud inmensa. Sabía que sus oraciones habían sido respondidas. La historia del niño que nunca dejó de confiar se extendió por toda la región. La gente aprendió una valiosa lección ese día, aunque la fe no es solo creer cuando todo va bien, sino mantener la esperanza encendida en medio de la oscuridad. La fe de un niño pequeño había renovado la fe de todo un pueblo. Años después, Elías, ya un hombre, a menudo recordaba a aquel extraño bondadoso en la colina. Nunca supo quién era, pero siempre sospechó que había tenido un encuentro con alguien muy especial. Quizás un ángel, o incluso el mismo Maestro, Jesús, que caminaba por esas tierras enseñando sobre el amor y la fe. La historia de Elías nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos o cuán grandes sean nuestros problemas, una fe sincera, pura y constante, como la de un niño, tiene un poder extraordinario. Es una luz que guía, un ancla en la tormenta y la llave que abre las puertas de los milagros. Nos enseña que confiar en Dios no es esperar que no haya tormentas, sino tener la certeza de que Él estará con nosotros durante cada una de ellas, sosteniéndonos con su amor infinito, porque, como aprendió Elías, para aquel que cree, todo es posible. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En un reino lejano, donde las montañas besaban el cielo y los ríos cantaban melodías de plata, vivía un joven príncipe llamado Elías, su padre. El rey era un hombre sabio y justo, conocido en todos los rincones de la tierra por su bondad y su profunda fe. Con el paso de los años, el rey sintió que sus fuerzas menguaban y supo que pronto llegaría el momento de ceder el trono a su hijo. Una mañana soleada, el rey llamó a Elías a la sala del trono. La luz se filtraba por los altos ventanales, pintando el suelo de mármol con colores de arco iris. «Hijo mío», comenzó el rey con voz serena, «pronto serás el gobernante de este reino. He intentado enseñarte todo lo que sé sobre la justicia, la compasión y el liderazgo. Pero hay una lección más, la más importante de todas, que debes aprender por ti mismo». El rey extendió su mano y le mostró a Elías un pequeño cofre de madera de olivo, adornado con incrustaciones de nácar. Dentro de este cofre, dijo, se encuentra el tesoro más valioso de nuestro linaje, una herencia que ha pasado de generación en generación. Es conocido como la joya del espíritu. Tu misión, antes de ser coronado, es encontrarla. Elías, desconcertado, abrió el cofre. Para su sorpresa, estaba completamente vacío. «Padre», preguntó con confusión, «¿dónde está la joya?» El rey sonrió con calidez. «Esa es la pregunta que tú debes responder, hijo mío. La joya no es un objeto que se pueda tocar o ver con los ojos. Es algo que debes descubrir en tu corazón. Te doy Viaja por nuestro reino, habla con la gente, observa, aprende. Cuando creas haberla encontrado, regresa a mí con el corazón lleno de dudas, pero también de determinación». El príncipe Elías se despojó de sus ropas reales, vistió el atuendo de un viajero común y partió al amanecer. Su viaje lo llevó primero a las bulliciosas ciudades del reino. Allí vio a mercaderes ricos acumulando fortunas, a artesanos creando obras de una belleza deslumbrante y a eruditos debatiendo sobre los grandes misterios del universo. Al principio, Elías pensó que la joya del espíritu podría ser la riqueza, el talento o el conocimiento. Pasó semanas hablando con los más acaudalados, pero vio en ellos una constante ansiedad por perder lo que tenían. Conversó con los artistas más dotados y notó una profunda insatisfacción, siempre buscando la perfección inalcanzable.
Se sentó con los sabios y, aunque admiraba su intelecto, a menudo los encontraba distantes de los problemas reales de la gente común. Ninguna de estas cosas le parecía ser la verdadera joya. Decepcionado, dejó las ciudades y se adentró en los campos fértiles, donde los agricultores trabajaban la tierra desde el alba hasta el ocaso. Un día se detuvo a descansar bajo la sombra de un gran roble y observó a una familia de campesinos compartiendo su humilde almuerzo. A pesar de su pobreza material, reían y hablaban con una alegría genuina y contagiosa. El patriarca de la familia, un anciano de rostro arrugado por el sol, se percató de la presencia de Elías y lo invitó a unirse a ellos. «Pareces cansado y hambriento, viajero. Ven, comparte nuestro pan», le dijo con una sonrisa sincera. Elías, conmovido por su generosidad, aceptó. Mientras comían, el anciano le habló de las simples bendiciones de la vida, la lluvia que nutría sus cultivos, la salud de su familia, la belleza de la puesta de sol. No se quejaba de su arduo trabajo ni de su escasez. En su lugar, expresaba una profunda gratitud por todo lo que tenía. Elías sintió una calidez en su corazón que no había sentido antes. Tal vez la joya era la gratitud. Continuando su viaje, Elías llegó a las montañas más altas y remotas del reino, donde vivían pastores y ermitaños. Una noche, una terrible tormenta lo sorprendió. El viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. Perdido y tiritando de frío, vio una pequeña luz parpadeante a lo lejos. Era la cabaña de una anciana viuda que vivía sola. A pesar de tener muy poco, la mujer lo acogió sin dudarlo. Le dio ropas secas, le ofreció la única sopa caliente que tenía y le cedió su propio lecho junto al fuego para que descansara. A la mañana siguiente, Elías le preguntó por qué había sido tan amable con un extraño. La mujer, mientras atendía sus ovejas, respondió con simplicidad: «Cada persona que encontramos en nuestro camino es una oportunidad para mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Servir a los demás es servirle a Él en la compasión. Encuentro mi propósito y mi paz». En ese momento, Elías comprendió que la gratitud que había visto en el campesino era una faceta de algo aún más grande. La compasión de la anciana le reveló otra pista. Su viaje lo llevó finalmente a un pequeño pueblo que había sufrido recientemente una gran tragedia. Una inundación había destruido muchas casas y cultivos. Sin embargo, en lugar de desesperación, Elías encontró una comunidad unida. Vio a vecinos ayudándose mutuamente a reconstruir sus hogares, compartiendo los pocos alimentos que les quedaban y consolando a quienes habían perdido a sus seres queridos. No había líderes dando órdenes. Simplemente, un espíritu de unidad y amor fraternal movía a todos. Un joven, cuyo hogar había quedado reducido a escombros, le dijo a Elías con lágrimas en los ojos, pero con una extraña serenidad: «Hemos perdido mucho, pero nos tenemos los unos a los otros. Mientras estemos juntos y confiemos en la providencia de Dios, podremos superar cualquier cosa». Su fe inquebrantable en medio de la adversidad conmovió profundamente al príncipe. A lo largo de su año de viaje, Elías había recogido fragmentos de la verdad. Vio la gratitud del campesino, la compasión de la viuda, la fe del joven y el amor unificador de la comunidad. Comprendió que la joya del espíritu no era una sola cosa, sino un conjunto de virtudes que nacían de una misma fuente. Era un fruto que crecía en el jardín del corazón cuando se cultivaba con fe. El año llegó a su fin y Elías regresó al palacio. Ya no era el joven príncipe inseguro que se había marchado, sino un hombre transformado por la experiencia, con una mirada sabia y un espíritu humilde. Se presentó ante su padre en la sala del trono. «Padre», dijo Elías con voz firme y clara, «he regresado. He buscado la joya del espíritu por todo el reino». El rey lo miró fijamente. «¿Y la has encontrado, hijo mío?». «Sí, la he encontrado», respondió Elías. «No estaba en la riqueza, ni en el talento, ni en el conocimiento. La encontré en el corazón de nuestra gente. La joya del espíritu es el fruto que brota de una conexión profunda con Dios. Es el amor que nos impulsa a servir sin esperar nada a cambio. Es la alegría que no depende de las circunstancias, sino de una paz interior. Es la paciencia que soporta las pruebas con esperanza. Es la amabilidad y la bondad que ofrecemos a nuestro prójimo. Es la fidelidad a nuestros principios, la humildad para reconocer nuestras faltas y la autodisciplina para vencer nuestras debilidades». Mientras Elías hablaba, su rostro se iluminó con una luz interior. El rey, con lágrimas de orgullo en los ojos, se levantó de su trono y abrazó a su hijo. «Has aprendido la lección más importante, Elías», dijo el rey con emoción. «No gobernarás con el poder de la espada o la riqueza, sino con el poder de la joya del espíritu que ahora brilla dentro de ti. Esa es la verdadera herencia de nuestro reino, el único tesoro que perdura para siempre. Ahora, estás listo para ser rey». La coronación de Elías no fue una ceremonia de opulencia,
sino una celebración de sabiduría y espíritu. Gobernó con el amor, la compasión y la fe que había descubierto en su viaje, convirtiendo su reino en un lugar de paz y prosperidad, no solo material, sino espiritual. Y así, la leyenda de la joya del espíritu se transmitió, no como la historia de un tesoro perdido, sino como la guía para que cada persona encontrara esa misma joya invaluable dentro de su propio corazón. Ahora, veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la majestuosa ciudad de Jerusalén, bajo el reinado del sabio y justo rey Ezequías, vivía un joven llamado Elías. Elías no era un príncipe ni un guerrero famoso, era un simple mensajero, pero su corazón ardía con una lealtad inquebrantable hacia su rey. Y su Dios en su trabajo consistía en llevar mensajes importantes a todos los rincones del reino de Judá. Conocía cada camino polvoriento, cada atajo a través de las colinas y cada aldea escondida en los valles. Un día, una sombra oscura se cernió sobre el reino. Sennacherib, el temido rey de Asiria, había llegado con un ejército tan vasto que parecía cubrir la tierra como una plaga de langostas. Conquistaba ciudad tras ciudad, dejando a su paso miedo y desolación. Finalmente, sus ejércitos acamparon a las puertas de Jerusalén, rodeando la ciudad santa y cortando toda salida. El pánico se apoderó de los habitantes de Jerusalén. Desde las murallas podían ver las innumerables tiendas del enemigo y oír los tambores de guerra que retumbaban día y noche. Fue entonces cuando Sennacherib envió a sus mensajeros con una carta para el rey Ezequías. No era una carta de negociación, sino de humillación y desafío. Elías observó con el corazón encogido cómo los mensajeros asirios, con sus rostros arrogantes, entregaban el pergamino sellado en la corte del rey. El silencio cayó sobre la sala cuando el oficial del rey leyó la carta en voz alta. Las palabras de Sennacherib eran como veneno, llenas de burla y desprecio. Se jactaba de sus victorias, nombrando a los dioses de otras naciones que no habían podido salvar a sus pueblos de su poder. Y luego lanzó el insulto más grande: ¿acaso vuestro Dios podrá librarlos de mi mano? No confíen en Ezequías cuando les dice que el Señor los salvará. Al oír estas palabras, el rey Ezequías rasgó sus vestiduras en señal de angustia. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba un profundo dolor, no por miedo a Sennacherib, sino por la blasfemia contra el nombre de Dios. En ese momento, Ezequías tomó la carta y, en lugar de responder al arrogante rey asirio, hizo algo extraordinario. Subió al templo del Señor, el lugar más sagrado de toda la nación. Allí, en la solemnidad del templo, Ezequías extendió la carta ante el altar. No la escondió, no la ignoró. La presentó abiertamente delante de Dios, como un hijo que lleva sus problemas a su padre. Con lágrimas en los ojos, oró con una fe que conmovió los cielos. Señor, Dios de Israel, que reinas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Siria han asolado a las naciones y a sus tierras, y han arrojado al fuego a sus dioses, pero ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres. Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Mientras tanto, en la ciudad, el joven mensajero Elías se unió al pueblo en oración. Vio el miedo en los ojos de sus vecinos, pero también vio una chispa de esperanza encendida por la fe de su rey. Ezequías había enviado a sus siervos a buscar al profeta Isaías, el hombre de Dios, para pedirle consejo. La respuesta de Isaías, inspirada por el Señor, llegó como un bálsamo para el alma atribulada de la nación. Así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y en su tierra haré que caiga a espada. La promesa era clara en Dios. Mismo lucharía por Jerusalén. Esa misma noche, algo milagroso sucedió. No hubo batalla, no sonaron las trompetas de guerra de Judá, ni los soldados de Ezequías tuvieron que levantar sus espadas. Mientras el campamento asirio dormía, confiado en su abrumadora fuerza, el ángel del Señor descendió. Se movió silenciosamente a través de las filas enemigas, y a la mañana siguiente, cuando los asirios despertaron, el campamento estaba lleno de muerte. 185,000 de los mejores soldados de Sennacherib habían perecido durante la noche, sin un solo golpe de mano humana. Al ver la devastación de su poderoso ejército, un Sennacherib humillado y derrotado levantó el sitio de Jerusalén y se retiró avergonzado a su capital, Nínive. La amenaza que parecía insuperable se había desvanecido como el humo. La noticia del milagro se extendió por Jerusalén como un reguero de pólvora. Los gritos de pánico se convirtieron en cantos de alabanza y acción de gracias. Las calles que antes estaban llenas de miedo, ahora rebosaban de alegría y celebración. El rey Ezequías
Con el corazón rebosante de gratitud, dirigió al pueblo en una gran asamblea en el templo para alabar al Dios que los había salvado. Para Elías, el joven mensajero, este evento transformó su vida para siempre. Había sido testigo del poder de la fe y la oración. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en los ejércitos ni en las murallas, sino en la confianza en un Dios vivo y fiel. Decidió que a partir de ese día, cada mensaje que llevara no sería solo del rey, sino que su vida misma sería un mensaje de la fidelidad de Dios. Elías continuó su labor, pero ahora con un propósito renovado. Cuando corría por los caminos de Judá, no solo llevaba decretos reales, sino que compartía la historia de la carta del reino. La carta de blasfemia que fue presentada ante Dios y respondida con un milagro, contaba a todos los que encontraba como un rey humilde. Enfrentado a un poder abrumador, eligió confiar en Dios en lugar de en su propia fuerza. Les hablaba de la oración que movió el cielo y de la salvación que llegó en la quietud de la noche. La historia de la Carta del Reino se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, un poderoso recordatorio de que no hay problema demasiado grande, ni enemigo demasiado fuerte que no pueda ser presentado ante Dios en oración. Nos enseña que, cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, cuando las voces de la duda y el miedo nos rodean, nuestra mayor arma es llevar nuestra carta, nuestro problema, y extenderla con fe ante el Señor, porque el mismo Dios que defendió a Jerusalén y respondió a la oración de Ezequías, sigue siendo el mismo hoy. Él escucha, Él ve, y Él actúa en favor de aquellos que confían en Él. Ahora puedes descargar desde mi perfil una gran variedad de libros y materiales educativos para niños inspirados en la Biblia. De esta manera podrás enseñar valores cristianos a tus hijos de forma sencilla y efectiva. No olvides suscribirte a mi canal para recibir más contenidos y recursos cristianos para toda la familia.